Nacional, México. Nota nacional ahorita es lo que está ocurriendo en torno al expresidente Ernesto Zedillo. Ayer salió el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y está exponiendo Pablo Gómez en la mañanera ayer el documento para desmentir a el expresidente Ernesto Zedillo. Esto fue lo que dijo y de lo que viene, porque también anunciaron la creación de una comisión, Morena lista comisión para investigar al expresidente Ernesto Zedillo por irregularidades en el Fobaproa, que fue el rescate de bancos y empresas en el 97. Escuchemos cómo lo dijo. De lo que está aquí en el reporte de que le llamaron confidencial, pero que en realidad era secreto, de operaciones reportables identificadas durante el programa de evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Son 73.765.429.262. 73.000.7 millones, o sea, más o menos unos 7,000 millones de dólares. Esto fue lo que Zedillo, con la complicidad del PAN, ocultó. Es parte de lo que dijeron ayer, lo retomamos de este audio de Aristegui Noticias, damos el crédito. También la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con esta acusación de supuestos nexos del exmandatario y su esposa con el crimen organizado. Nuestra joven democracia ha sido asesinada, dijo el priista en estos días. Ayer Sheinbaum dijo que debe investigarse la grabación donde supuestamente se escucha la voz de una mujer, presuntamente Nilda Patricia Velasco, esposa de Zedillo, que dio a conocer César Gutiérrez Priego, el candidato a ministro, o también. Y esto se vincula también con la elección, pues obvio, del Poder Judicial, que está señalando Zedillo que es una simulación. Él vuelve a responder que hoy que la presidenta no ha respondido a las críticas que él hace sobre la elección, y lo mismo, que se está construyendo un estado policíaco, que es junto con pegado, mi querido Ernesto, lo que estamos viviendo, la elección del Poder Judicial, lo que viene a decir Ernesto Zedillo. A ver, ¿cómo estás viendo, Ernesto? Yo creo que esto es muy importante, una comisión para investigar ni a Calderón, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo esto, Ernesto, director editorial de Animal Político, escritor y periodista? Bienvenido. Hola, Luis Alberto, buen día. Pues mira, yo creo que aquí hay que ser muy serios y estar checando muy bien quién dice cada cosa, porque sí, uno de los defectos de la mañanera es que van y le ponen a la presidenta temas que son francamente de risa loca. O sea, esto de Gutiérrez Priego, no sé si tú ya viste el video, pero la voz no se parece en lo absoluto, es una cosa totalmente hechiza. El señor es un candidato a ministro, obviamente del oficialismo, basta oírlo hablar, y no lo quiere es llamar la atención para hacerse famoso y que la gente vote por el 1 de junio. Y es un oportunista que se sube al pleito Zedillo-Claudia, ahorita hablamos ya de ese pleito, si tú quieres, que es un pleito retórico que pues está sabroso porque nos obliga a voltear la mirada y revisar cosas del pasado. Pero en particular este asunto que saca este señor, que primero le dijo en una entrevista a un entre comillas, periodista, la verdad se me hace muy poco serio, Alberto, y es muy lamentable. Van y le preguntan a la presidenta, y que la presidenta, como con poca información, muy de rebote, dice, bueno, pues es que es importante investigar todo. Y entonces hoy en las primeras planas dice que Claudia Sheinbaum le pide a la Fiscalía General de la República investigar, no sé qué y tal. También de manera muy exagerada. Yo nunca oí que la presidenta dijera, le voy a pedir a la Fiscalía General de la República que investigue a Nilda Patricia y a Zedillo. O sea, dice, es importante que se investigue todo. Hasta ahí. Pero incluso restándole, digamos, seriedad a ese audio, porque pues ahora sí que es la voz de este señor contra todo lo demás. O sea, no sé si tú has oído el audio, ¿te parece que es serio el audio?
No, sí, estoy de acuerdo. No, la voz no se parece, sí lo escuché también. Bueno, el primero que, sí, sin duda, la voz no se parece, es un audio, dice que tiene 10 más. Veremos. La cuestión exactamente, la reacción, ¿no? De cómo el presidente desde el septiembre del año pasado apareció allá con los abogados en la Ciudad de México, y el pleito ahora, o sea, será entonces van contra Cedillo. ¿Crees que vayan a encontrarle algo con el FOBAPROA, Ernesto? Mira, ahora también, pues obviamente el presidente del Senado es Fernández Noroña. Hay que recordar que Fernández Noroña pues, fue uno de los principales opositores a Cedillo. Incluso hay una foto muy famosa cuando, en la época del FOBAPROA, cuando Noroña era un activista, se tira al suelo, ¿no?, frente al paso del presidente, y llega el Estado Mayor Presidencial, lo tiene que levantar y demás. Pues es obvio que él diga una comisión para investigar los audios del señor Gutiérrez Priego. Hay que recordar que es hijo de Gutiérrez Rebollo, un general que fue encarcelado, acusado de narco, en un episodio, la verdad, muy oscuro, ¿no?, que nunca terminó de aclararse si realmente el señor estaba coludido con el narco o no, pues era una venganza de Cedillo, como dice hoy su hijo. Entonces, todo esto nos lleva, o sea, a mí me lleva a pensar, Cedillo ya en septiembre había hecho declaraciones fuertes contra la reforma judicial, en una visita que vino acá a una asociación de banqueros, algo así. Ahí lo dejó, y luego vuelve a la carga con este artículo de Letras Libres, en donde pues con cierta dosis de cinismo dice una serie de cosas sobre un país en el que no ha vivido en los últimos 30 años, porque hay que recordar la auditoría de Cedillo consiguió un trabajo en una ferroviaria, por cierto beneficiada con la privatización que él firmó. Exacto. Consiguió un trabajo como asesor y se va a vivir a Yale y a no sé tantos lugares. O sea, también a mí me parece, yo creo que es quizá lo de fondo, hasta dónde un expresidente al que se le puede criticar tantas cosas, ¿no?, desde la desigualdad, el empobrecimiento de millones de personas, todas las masacres, que entiendo que de eso hablarán hoy en la mañanera, Aguas Blancas, Acteán, pues viene y dice esta serie de cosas, ¿no?, sobre un país que dejó él pues bastante mal, por cierto, aunque hay mucha gente, digo, el liberalismo le celebra haber salvado al país de la crisis económica. Pues sí, o sea, salvó la macroeconomía, pero a costa de la pobreza de millones de personas, ¿no?, y de una política de desigualdad que hizo muy ricos a los que ya eran ricos y más pobres a los que ya eran pobres. Entonces, ahora sí que la historia es muy curioso, porque como que parecía que la historia había juzgado a Cedillo, y ahora esto obliga a que revisemos qué pasó en el sexenio de Cedillo, que digamos para mí es la parte más interesante, más seria de este debate. Sí, se me hace también raro que la presidenta Sheinbaum se haya, digamos, enganchado tanto en este pleito, ¿no?, que le dedique tantas horas, tantos minutos al asunto. Hay quien dice que es un distractor para que no hablemos de otros problemas que tiene el país. Yo veo como que sí le dolieron las cosas que escribió Cedillo, y entonces sale a descalificar a quien las está diciendo. Sí. Pero está interesante, o sea, es interesante las tomas de postura, ¿no?, frente a este asunto. Sí, no, totalmente. Ernesto, ¿perdón? Tengo que hacer un corte. ¿Me permites, mi querido Ernesto? Sí, perdóname. Vuelvo contigo. Estoy con Ernesto Núñez, la verdad, con un corte. Vuelvo contigo. Y, a ver, está dando un panorama, y sí, ciertamente, la verdad, el nivel del debate, cómo está, sin duda alguna, y cómo llega la mañanera, y el mensaje que se está dando y que se sigue dando es: tú te vienes contra mí y yo me voy a ir contra ti. Y punto, ¿eh? Es decir, la misma tónica, y está a todos los niveles en el país. Volvemos con Ernesto Núñez. 7 de la mañana con 31 minutos. Volvemos con más información. Estoy hablando con el director editorial de Animal Político, el escritor y periodista Ernesto Núñez. Ernesto, exactamente, el pleito de Ernesto Cedillo con la elección al Poder Judicial, entre la trivialidad del debate a volver a esculcar el pasado, entre el mensaje de que si te metes conmigo, me meto yo contigo, voy por ti, y la elección judicial de por medio. Ernesto, ¿con qué concluimos con todo esto? Está rudísimo el panorama, mi querido Luis Alberto, por eso se vuelve interesante, ¿no? Ese es de los temas que ha marcado la semana. A ver, la crítica que hace Cedillo a la elección del Poder Judicial, que es lo que inicia todo, creo que también tiene ciertos elementos que vale la pena escuchar. No, o sea, tampoco creo que valga la pena descalificarla y decir, pues ya, ¿no? Está mal porque lo dice Cedillo. También habría que ver lo que dice de fondo sobre una elección que efectivamente se dio sobre las rodillas,
por el voluntarismo de Andrés Manuel López Obrador, y que pues sí le puede, la verdad, causar grandes problemas al país una vez que se implemente o ya se están causando esos problemas ahora. Pues sí, obviamente el oficialismo, el gobierno le responde diciendo, pues vamos revisando tus sexenios. Y yo creo que lo de Fobaproa, por ejemplo, pues ahí la gente que ya tiene como más edad, pues se va a acordar que sí estuvo dura la crisis que generó este rescate bancario, como mucha gente perdió muchísimo, las políticas durísimas de Cedillo. Fíjate, hay una que de pronto se olvida, subir el IVA del 10 al 15% en abril de 1995, en plena crisis, para que sea el pueblo, imagínate subir el IVA del 10 al 15, lo que implicó para aumentar los ingresos del gobierno, y se nos cargó a los ciudadanos pagar los errores de la política económica de Salinas, de cuyo gobierno formó parte Cedillo. O sea, después se pelearon, pero no hay que olvidar que Cedillo y fue su secretario de Educación, pues, ¿no? Pues que Cedillo era parte del gobierno de Salinas, entonces avalaba esas políticas económicas. O sea, son como se les llaman los padres del neoliberalismo, que suena ya a propaganda, pero es una realidad. Aplicaron esas políticas públicas que les dictaban desde el consenso de Washington y demás, y la verdad es que sí, con altos costos para la sociedad mexicana. Entonces, todo eso vale la pena que se revise. El Fobaproa lo seguimos pagando, ayer se decía que hasta el año 2040, es decir, a nuestros, bueno, en tu caso tus hijos, en mi caso mis nietos, les tocará seguir pagando esa deuda, mi querido Luis Alberto. Entonces, pues la verdad sí es un tema que se pone interesante porque abre muchas heridas que no terminaron de cerrar en este país. Yo con eso concluiría. Hay heridas que se abrieron en esa época, en esos gobiernos priistas, las masacres de Acteal y Aguas Blancas, por ejemplo, el costo del Fobaproa, todo este tipo de asuntos. Al rato hasta van a decir, bueno, ¿quién mató a Colosio y demás? O sea, hay un montón de heridas que no cerraron nunca en este país, y cuando entra uno de estos debates de revisión del pasado, se abren. ¿Por qué se abre? Porque un presidente que había decidido mantenerse callado casi 30 años, después de dejar el poder, un buen día decidió romper ese silencio y empezar a criticar, desde mi punto de vista, con poca autoridad moral, porque ni siquiera vive en México, toda su familia se fue a vivir al extranjero, y ni siquiera vive aquí, y se pone a criticar a un gobierno que está tratando de hacer algo distinto a lo que él hizo. Entonces, pues sí, la verdad es que sí es un debate interesante. Totalmente, mi querido Ernesto, por todos los frentes los abordamos. Te mando un abrazo, vamos a estar ahí en contacto. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Luis, que sea muy buena semana. Pues ya estamos a 30 días de la elección, y luego platicamos. Sí, es la próxima semana. Es que la verdad esto vino a robarle mucho foco, mi querido Ernesto. No, por supuesto, la verdad, imagínate, la investigación, o sea, va a dar mucho de que hablar. Vale la pena, porque al final, como tú bien dices, se cruzan todos los temas ahí. Todos, es que están todos, y los abordamos todos, es muy amplio, pero claro. esa no la dejamos, obvio, por supuesto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto. Abrazo, Luis, qué gusto hablar. Igualmente.